Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Inclusión. En este día miércoles, primer capítulo en este día, nos corrimos un poquito a la mitad de la semana. Un día heladísimo en muchas partes del país. Y como siempre, estoy con mi compañero José Ignacio Cuadra y con visitas, la señorita Silvia Vargas. O sea, también yo, no, Ah, sí, digo, usted convengamos, también. yo, Me falló digo, la dos semana semanas pasada. de ausencia, es que había estado con problemas con mi hija, problemas de salud y confi- eh, confidenciales, se dice. Y la semana pasada, justo cuando me iba a conectar con usted, yo estaba terminando de mis labores particulares y mi chiquita se puso ahí a jugar con el computador y por poco y pasa a mejor vida. ¿Cómo han estado ustedes? Yo hoy día me tocó ir a ponerme mi cuarta dosis, la chica moderna. Quedé con el versito medio adolorido, pero aquí estamos. ¿Pudieron escuchar la cuenta pública? Muy buenas noches a todos. He vuelto, don Francisco. ¿Me extrañó? Pero por supuesto, con José Ignacio le extrañamos. Ahí José Ignacio Tenía la resfriada, ¿También reemplazaba. don José Ignacio? Sí, tenía enfermita. he vuelto. Sí. Parece que del otro mundo, porque tenía la voz así como fantasmita. Sí, un gusto de volver a casa, chicos. De verdad estoy muy contenta. Muchas gracias, don Francisco, por recibirme nuevamente. Un poco suspendida en el espacio, pero aquí estoy nuevamente con Tenga ustedes. cuidado, usted no volvió porque nunca se fue de nuestros corazones. Siempre estaba acá. Oiga, Así es. tenemos invitados el día de hoy. Sí, Un par de bueno, invitadas. antes de presentar a nuestras invitadas, quiero saludar a toda la gente que esté conectada a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, en generacioninclusiva.cl. Quiero presentarles a Constanza Retamal, psicóloga. Y también les quiero presentar a Cintia Ollarse, que el día de hoy nos está acompañando en la interpretación de lengua de señas chilena, perdón. Así que un saludo para ambas. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte acá, Constanza. Contarle a la gente que tú vienes del proyecto Sofía. Sí, sí, de un programa de inclusión para las personas con discapacidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste este proyecto Sofía para los que no lo conocemos? Sí, bueno, es un programa que se comenzó a implementar el año pasado, que es financiado por la Fundación MC, que es de la familia Mate Capdevila. Es una fundación filantrópica que está destinada a financiar causas sociales relacionadas con jóvenes. Entonces, el año pasado postularon 132 proyectos a ese fondo que ellos abrieron y uno de los 6 proyectos seleccionados fue el programa Sofía, que es un programa escalable a largo plazo. El año pasado se beneficiaron a 30 jóvenes, este año 90, el próximo a 300 y el 2024 a 300 jóvenes más, para poder impactar positivamente en la vida de más de 700 jóvenes con distintos tipos de discapacidad. Que nuestro objetivo es poder aumentar el perfil de empleabilidad de esos jóvenes a través de talleres, por ejemplo, de habilidades digitales, emocionales y para el emprendimiento, y después poder apoyarlos en la búsqueda de empleo. Me imagino que en ese punto nace el diagnóstico, ¿no? Porque si hablan de que quieren ayudar a apoyar en las habilidades emocionales, no sé qué piensan Pancho, Silvia, en el sentido de que pareciera que a la gente con discapacidad le costara ese ítem, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha, yo puedo llegar tarde, total, soy discapacitado? ¿No? ¿No les pasa un poco? Claro. Sí, sí, puedo hacer eso. Sí, Constanza, con respecto a este apoyo fundamental, por lo que estuve leyendo, son varios ítems que ustedes van potenciando y perfilando a los chicos para que puedan tener una buena colocación laboral. ¿Cómo consideran esos puntos? Porque vi temáticas digitales, ¿cierto? Fortalecimiento social. ¿Esto estaba incorporado ya dentro del proyecto o se tuvo que perfilar ya una vez ganado el proyecto Sofía? No, está incorporado porque, bueno, en base a las investigaciones que hemos realizado, entendemos que estos talleres son muy necesarios para las personas con discapacidad, por ejemplo, en temas de habilidades digitales, para que sepan, por ejemplo, poder conectarse a una reunión en Zoom o en Meet, sobre todo con este tema de la pandemia. Todas las reuniones ahora se están haciendo online, entonces no pueden quedar fuera de eso. También
que puedan buscar trabajo a través de redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, o que puedan conocer aplicaciones como Google Drive para poder editar cosas en línea. Y también, como decía José Ignacio, el tema de las habilidades emocionales, que es muy importante, no solamente para las personas con discapacidad, también para todos. Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de poder tener un taller donde nos puedan ahí instruir un poco en habilidades blandas, porque siempre hace falta poder tener herramientas para poder enfrentar de forma adecuada un conflicto y también, como decían ustedes, para poder darnos cuenta de nuestros deberes. O sea, obviamente nosotros tenemos los mismos derechos, pero también los mismos deberes, entonces no porque seamos personas con discapacidad no sé, pues nos damos la licencia de faltar al trabajo, como decían ustedes. Entonces, Claro, son pasa que cosas que se nuestra van invitada incluyendo en los es talleres. no vidente, que eso no lo dijimos. Ella Es nos ciega. ve. Sí, soy Eh, una persona ciega. Sí. no, a mí, no sé, chiquillos, cómo les pasa, pero a mí me gusta decir que es alguien que tiene ceguera, porque cuando tú dices que alguien es ciego, lo define a partir de la condición. Yo prefiero como que es algo que se agrega a ti, no es tu condición. No, es ¿No? persona ciega o ciego, sí, esa es Claro. la palabra correcta, no, No no es está, ofensivo. ojo, no está todavía. Tú te metes a Naciones Unidas y hay varias excepciones. No está. Te lo digo yo que lo vivo. Sí, No pero está. no vidente jamás. No, Los videntes no son los videntes son Me los gustaría los que ser vidente para verlo para ver el todo. futuro. Sí, pero ojo, el concepto no está todavía empleado. Hay gente que no le gusta, a mí por ejemplo no me gusta, porque si yo digo ciego es como que dijera, el Pancho es gordo, y lo define a partir de su gordura. Bueno, es Eh, que eso es así, es lamentable. ¿Tú eres gordo? Yo pensaba que eres Con- flaco. Constanza, mira, yo conocí este programa por varios amigos. ¿Cómo han recepcionado los jóvenes este proyecto? Han tenido bastante auge, por lo que yo tengo entendido y he escuchado, ha estado bien requerido. ¿Cómo han enfrentado ustedes esa necesidad? Sí, bueno, el año pasado tuvimos bastante. Estamos de regreso aquí en el programa Hablemos de Inclusión por Radio Generación Inclusiva. Estoy con José Ignacio, Silvia, está Constanza, está Cintia en la interpretación de lengua de señas chilena. Estamos vivos luego de un apagón. Con el apagón, me acordé de esa canción. Pero sabes que esa canción es mala, ojo. Viste que habla de una violación. Ah, ¿sí? ¿Has escuchado la letra, no? No lo he escuchado, pero he escuchado solo, No la gente. esa parte del coro. Se supone que el tío viola a la niña o algo así. No sé Oye, si habían escuchado. Bueno, lamentablemente se nos cortó la transmisión, hubo un corte de energía por acá, así que, bueno, Pero retomamos, ¿cierto? retomamos, claro. Estamos teniendo un debate súper interesante, ¿cierto? Estábamos discutiendo Sí. sobre el tema que era bien interesante, si finalmente de quién es la culpa o la responsabilidad, si del Estado o de la misma gente en situación de discapacidad de no mostrarse. Yo creo que es una mezcla de ambas partes, porque claro, como no están las condiciones, uno tiene la responsabilidad, pero el Estado, que es el llamado, proponía yo, a dar el ejemplo, no lo hace. ¿Qué queda para el mundo privado, no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pero yo creo que es importante también ir retomando lo que estábamos conversando y obviamente después desprender lo que estás diciendo tú, José Ignacio, con respecto al tema de Sofía. Y desde ahí preguntarle a Constanza, con respecto a los chicos, a los jóvenes que ustedes intervienen, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo han tomado la juventud chilena este nuevo desafío por medio de Sofía? Sí, bueno, el año pasado tuvimos bastante éxito porque los 26 jóvenes que egresaron, 14 fueron contratados en empleos formales en diferentes empresas de distintas regiones del país, así que se logró un 54% de empleabilidad. Hay 4 personas, por ejemplo, que están trabajando en el área de contact center, 2 en tiendas de retail, 1 como operario en una frutícola, también otros en distintos trabajos, como por ejemplo en el área de deporte en la Municipalidad de Chillán. Entonces es bastante diverso y vamos consiguiendo las reuniones con empresas según los perfiles que tenga cada joven, porque ahí nos vamos guiando siempre con sus intereses. Está bien interesante eso, ¿no? Porque en el fondo es como una bolsa de empleo, pero integral. Como ese que uno ve en las películas gringas donde va el estudiante ahí a ver qué le depara el futuro y usted ahí lo prepara, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la principal barrera con la que se han encontrado? ¿Ha sido actitudinal
Porque me imagino que muchas veces debe ser el primer empleo, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, por parte de la empresa, la principal barrera es el tema de la falta de accesibilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad física, porque algunas empresas no tienen rampas, funcionan solamente con escalera y no con ascensor, tampoco cuentan con intérprete de lengua de señas, también no están dispuestos a veces a facilitar computadores con lectores de pantalla para personas ciegas. Entonces esa es una barrera grande que nos hemos topado, y también por el lado de las personas con discapacidad, a veces las familias han sido una barrera por el tema de que infantilizan bastante a los jóvenes. Entonces tuvimos casos extremos donde las familias le decían a los jóvenes que para qué iban a trabajar si ellos los podían mantener, y ahí nosotros obviamente hicimos como el acompañamiento para hacerles entender en el fondo que ellos no van a estar toda la vida con la persona. Entonces es importante que se adquiera la autonomía y la independencia, así que Claro. han sido bastante barreras. Y desde ahí se desprende más o menos lo que estábamos conversando. Claro. Una cosa es cuando el Estado tiene que intervenir y a favor de las personas con discapacidad, pero la formación personal, creo yo, debe venir basada desde el hogar. O sea, a mí me pueden entregar las herramientas para ser una persona funcional, ¿cierto? Que muchas veces se consideran por medio de programas de rehabilitación, etcétera, pero también tiene que ver con mi persona como sujeto de derecho, qué deber tengo yo ante la sociedad y ante también el tema laboral, ¿no? Claro, sí, es muy importante porque son bastantes variables las que influyen. Así que ahí hemos estado tratando de realizar un proceso de acompañamiento integral, donde podemos apoyar primero a los jóvenes a realizar, por ejemplo, su currículum, su carta de presentación, a darles consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo y a fortalecer estos hábitos laborales, y por el otro lado también acompañamos a las empresas cuando contratan a una persona con discapacidad. Realizamos charlas de sensibilización a los colaboradores más cercanos de la persona y hacemos un acompañamiento para que la persona se mantenga en el trabajo a largo plazo. Entonces hacemos evaluaciones de seguimiento donde nos van reportando el desempeño de la persona, y así nosotros vamos a ir apoyando las cosas que tiene que ir mejorando. Bueno, después de que lo contratan, el acompañamiento dura un tiempo mínimo de 6 meses, porque obviamente no aspiramos a que la persona dure 2 meses en un empleo y después que cesante de nuevo. La idea es que pueda estar a largo plazo. Sí. Sí. Está bueno eso porque, y es lo que debiera ser lo ideal. ¿Y ustedes cómo observan esta futura implementación que se espera para fin de año del llamado experto de inclusión que tienen que tener las empresas? ¿Cómo observan eso? Sí, bueno, la verdad es que creo que es un avance bastante importante que se debería haber hecho hace mucho tiempo atrás, y que incluso ni siquiera debería haber sido una ley, sino que las propias empresas deberían haberse motivado a capacitar a alguno de sus funcionarios en temas de inclusión, porque es algo muy, muy importante, porque a veces estamos en reuniones y la verdad es que las personas están completamente desinformadas acerca del tema. Entonces es muy bueno que al menos haya una persona que sepa algo en materia de inclusión, porque ahí es mucho más fácil poder llegar al tema de la contratación. Pero el perfil ya está definido, ¿no? Porque yo hasta donde supe, lo último que supe era que todavía se estaba definiendo el perfil, o ya está listo. Ya se están haciendo las capacitaciones, por lo que sea, hay personas ya certificadas, porque eso lo está haciendo Chile Valora. Sí. Y Constanza, con respecto a eso, Sofía busca tener colocaciones laborales. ¿La intervención primaria con las empresas es por medio de este profesional? Y cuando no está, ¿cómo lo realizan? Bueno, nos vamos acercando a las empresas, primero con correo electrónico, viendo su página web, pero generalmente llegamos siempre a lo encargado del área de recursos humanos, o algunas empresas más grandes tienen el área ya de diversidad e inclusión. Entonces ahí conversamos con los terapeutas ocupacionales de esas empresas, para que ellos en el fondo puedan subir la información a su jefatura. Entonces generalmente nos enfocamos en ese tipo de cargos. Igualmente dijiste que Sofía no solamente, o sea, considera todo el rango de personas en condición de discapacidad. ¿Cómo manejan ese espectro? Porque hay personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, en donde va desde
a lo mejor un poco más leve hasta un poquito más profunda. Hay personas en condición de discapacidad visual que son baja visión y otros son ciegos totales. ¿Cómo van manejando ese perfil para poder generarle, valga la redundancia, un perfil idóneo para los chicos que van ingresando al mundo laboral? Claro, es que primero, por ejemplo, después de que ya se finaliza el proceso de postulación, ahí escogemos a las personas preseleccionadas en base a lo que ellos vayan respondiendo en ese formulario que nosotros les pedimos que contesten, y también en base a un video que ellos envían contando sus motivaciones de ingresar al programa. Y después las personas preseleccionadas son entrevistadas por una psicóloga laboral, en donde mide el área, por ejemplo, de motivación, de control de impulso, de relaciones interpersonales y puntualidad. Entonces, en base a eso se generan las personas seleccionadas, porque ahí seleccionamos a las personas que según nosotros están más capacitadas para poder ingresar al proceso de formación y luego al área laboral, porque personas con discapacidad intelectual severa, por ejemplo, hasta el momento no hemos podido atender, porque, claro, el proceso de formación igual es breve, es de 3 meses generalmente, entonces además esas personas generalmente son más dependientes y va a costar para que ingresen, por ejemplo, al mundo laboral, al menos a corto plazo. Entonces, por el momento, a esas personas no las hemos podido atender, pero como es un proceso a largo plazo, esperemos después poder tener las herramientas para poder irlos apoyando. Pero por un lado también eso está súper bien, habla bien del Espíritu Sofía, porque el que mucho abarca poco aprieta, Sí. y también, claro, en la globalidad, como el ser humano necesita aglutinar todo, hablamos de discapacidad, pero existen muchos matices, muchos niveles, y claramente adentrarse en el mundo de la discapacidad mental es complejo, no, requieren muchos factores. O sea, ya cuesta darle trabajo a gente que simplemente no puede ver. O sea, imaginemos a alguien que tiene esquizofrenia o similares, porque a mí me tocó trabajar acá en Valparaíso con la Fundación Chilena para la Discapacidad. Me tocó hacer un curso a pura gente que venía del Hospital Salvador, creo que se llama el de acá, de gente con esquizofrenia. Estaban compensados, pero igual era loco. De repente en algunas clases tú les decías algo y saltaban, pues yo veía ya que sacaban un cuchillo. Entonces, no es llegar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, por eso está la entrevista previa, porque, claro, hay personas que pueden tener algún trastorno psicológico, pero ahí les preguntamos si es que está con medicamentos o si es que está con terapia, con psicólogo, con psiquiatra, porque ahí ya puede ser más factible, pero si no, si deja de tomar los medicamentos, por ejemplo, ahí ya no nos podemos hacer cargo de eso, porque ya ahí se perdería el objetivo del programa. La idea Claro. de los acompañamientos no es hacer terapia, sino que poder ayudar en el ámbito laboral principalmente. ¿Y cuál es el rango de edad que está requiriendo Sofía? ¿Hasta qué edad alcanza este programa? Bueno, principalmente es de los 18 a los 29 años, pero hemos sido flexibles y desde el año pasado hasta ahora hemos seleccionado beneficiarios que tengan hasta 37 años, porque entendemos que los ciclos de vida de las personas con discapacidad son diferentes. Y la edad principalmente es por el tema de que como a nosotros nos financia la Fundación MC y su foco está centrado en jóvenes, entonces ahí obviamente tenemos que adaptarnos a lo que ellos nos piden, pero después la idea es que después de que el programa siga escalando, nosotros podamos tener los propios recursos para poder ir apoyando a gente que tenga mayor edad en el futuro. Y ese apoyo, ¿cómo lo han vivido con la pandemia, el teletrabajo? ¿Cómo ha sido? ¿Les ha favorecido? ¿Les ha dificultado? Porque entiendo que igual están repartidos en diferentes zonas geográficas del país, ¿no? Sí, los beneficiarios, por ejemplo, son de la región de Ñuble, Biobío, Maule, también la Araucanía, Metropolitana. Y la verdad es que sí nos ha favorecido en el sentido de que hay varios beneficiarios con discapacidad física que tienen inconvenientes para salir de su casa, por ejemplo. Entonces ellos sí o sí aspiran a una opción de teletrabajo y eso con la pandemia ha aumentado bastante. Entonces ahí nos da una ventana a nosotros también para poder apoyarlos en temas de empleo. Y eso está Y bueno, también ¿no? Porque en sí. algún punto la discapacidad con la tecnología suspende, ¿no? Se suspende, ¿no? Claro, sí, también nos ha ayudado a que personas de todas las regiones del país puedan compartir entre ellos y personas también que tengan distintos tipos de discapacidad puedan ir interactuando, porque, por ejemplo, hay personas que solamente están acostumbradas a interactuar con personas de su misma discapacidad. Entonces, es una buena experiencia, por ejemplo, interactuar con personas sordas, interiorizarse más en el tema de la lengua de señas. Entonces, ha sido bastante enriquecedor todo ese proceso. Panchito, Sí, ¿y usted no dice nada? Panchito.
Nuestro Pancho Oye, está ahí atento. no, es que el corte de luz me dejó ahí medio Cortado. nervioso. Doloroso. Estoy Vamos con una cruzando canción, los ¿no? dedos para que no se corte la luz de nuevo. Oye, ¿Vamos a una canción o no? ¿O seguimos conversando? no, quiero recordarle a todos nuestros auditores que estamos con Constanza Retamal, psicóloga de la empresa Sofan y del programa Sofía, que desde el 2021 están trabajando con más de 30 jóvenes y han alcanzado un 54% de empleabilidad. Así que durante este año también estuvimos conversando a principios de año, cuando ustedes estaban de vacaciones. Yo estuve aquí conversando también con Constanza y ahí estábamos también conversando de que se esperaba el primer semestre poder trabajar con 90 jóvenes y por eso ahora se está realizando esta segunda convocatoria ah, para poder capacitar, como nos ha estado contando Constanza, y estas postulaciones a esta segunda convocatoria están abiertas hasta el 15 de junio, que ya queda muy poquito, así que todos los interesados a estar atentos ahí y ingresar a www.sofam.cl. Ahí están las bases, los formularios de manera accesible. Me imagino, Constanza, que bueno, para las personas sordas, me imagino que debe haber algún sistema en lengua de señas, para personas ciegas, el texto o audio formulario. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, el caso de las personas sordas, el formulario, en cada pregunta hay un link de un video el que ellos pueden ingresar y está toda la pregunta explicada en lengua de señas. Entonces ahí ellos pueden marcar la opción y responder. Para el caso de las personas ciegas, es un formulario que se puede ir leyendo como texto con lectores de pantalla. Uno va con la flecha abajo, por ejemplo, y ahí va buscando como todas las preguntas y ahí se puede ir marcando cada alternativa dependiendo de la pregunta que se realice. Y también está lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Maravilloso. Qué buena observación, porque muchas veces hablamos de accesibilidad y nos olvidamos también del lenguaje sencillo. Claro. Sí. Ya. Por ejemplo, lo vemos cuando uno postula los fondos de cultura, por ejemplo, ahí tiro el palo. En la línea de proyectos siempre se habla, se promueve la inclusión y llenar esos formularios con un lector de pantalla es un verdadero infierno, Claro. un proceso que no es muy feliz. Entonces, vuelvo a lo mismo y a mi idea. Claro, depende de nosotros porque la vida es como un volantín, ¿no? Uno le va pidiendo hilo a la carretilla, pero si la carretilla, que en este caso es el Estado, no te ayuda, es difícil. Por eso Claro. también tenemos que tener esta cuota del famoso 1%. El día que estemos bien, no vamos a necesitar cuotas, como le pasa a Alemania. Alemania vive el mismo problema que Chile. También tienen cuotas y la llenan con puros trabajos sin sentido para la gente. El día que no tengamos que tener cuotas, vamos a haber avanzado. Y en ese caso, ¿cómo ha sido para ti estar de los dos lados de la vereda, siendo primero beneficiaria del programa y ahora siendo ejecutora del mismo? Sí, la verdad es que ha sido todo bastante enriquecedor porque, claro, yo pude vivir el tema de estar en los talleres, los contenidos que se abordaban y ahora, claro, soy parte del equipo de Sofan y la verdad es que ha sido una buena experiencia porque el hecho de haber estado en los talleres, de conocer más en profundidad los programas, me permite como estar en comunicación más fluida con los jóvenes porque sé más o menos lo que están viviendo porque yo viví como el mismo proceso. Entonces ahí siempre los invito a que no se frustren si es que no encuentran trabajo como al principio, que quizás van a tener que asistir a varias entrevistas de trabajo primero hasta que ya pueden encontrar un empleo, o también que están viviendo lo mismo que yo viví en el sentido de que a mí me pedían experiencia para poder ingresar a algún trabajo. Entonces ahí los voy comprendiendo mucho más porque yo también estuve siendo parte de ese proceso. Y en ese sentido nos faltan referentes, ¿no? Porque en el fondo, volvemos a lo que hablábamos fuera del micrófono, se vio hablando de inclusión, pero lo habla la gente que no tiene discapacidad. Es distinto que lo plantees tú, que lo plantee Silvia, que lo plantee Francisco o que lo plantee yo, ¿no? Claro,
Sí, por eso les contaba antes por el aire que cuando realizamos talleres de sensibilización a las empresas, lo realizamos con mi compañero de trabajo, que es una persona sorda, y los dos contamos nuestro testimonio en base a distintos temas. Entonces ahí las empresas valoran bastante el hecho de que estemos nosotros, que somos personas con discapacidad, hablando del tema, porque ellos han estado en talleres anteriormente y simplemente han estado personas sin discapacidad hablando del tema de inclusión. Entonces tiene un impacto mayor también. Y claramente ahí también hay una educación hacia también la persona con discapacidad, porque muchas veces nosotros mismos vamos cayendo en errores con respecto a temáticas de inclusión, y es por eso que también nuestro deber de ir conociendo un poquito más de lo que se nos aqueja, que es temática de inclusión, ¿cierto? Claro, sí, es importante tener la información precisa, como en qué portales de empleo postular, por ejemplo, cómo hacer para poder ahí enfrentarse a una entrevista de trabajo, o distintos tipos de información, saber el tema de las leyes, por ejemplo. Es importante interiorizarse en esos temas. Claro. Y con respecto a eso, Constanza, supongo que igualmente llegan chicos que solamente a lo mejor tienen una escolaridad, hasta enseñanza media, probablemente, pero hay otros que son profesionales. ¿Han tenido esa experiencia? Bueno, contigo ya se conoce que por tu profesión, ¿cómo van perfilando los chicos en esa área? ¿Cómo los van potenciando? Sí, la verdad es que los perfiles son bastante diversos, porque hay personas que incluso solamente tienen enseñanza básica completa y media incompleta, por distintas razones. Hay personas que tienen enseñanza media completa y hay personas, como tú decías, profesionales, que son, por ejemplo, contador auditor, que han estudiado administración en ciencias políticas, trabajo social, ingeniería, distintos tipos de carreras. Entonces, ahí tratamos de poder apoyar a todas las personas, sin discriminar en el fondo por el perfil que tengan, porque ahí en los talleres los tratamos de ir nivelando, porque hay personas que están en un nivel más avanzado y hay otras que están en un nivel más básico, pero precisamente los que están en un nivel más avanzado tienen la disposición para poder ir ayudando a sus compañeros en las cosas que no van entendiendo. Entonces ahí se genera también una buena experiencia. Claro. Así es. Empatía desde también, Sí. desde la discapacidad hacia la discapacidad. Claro. ¿Qué es lo que hace falta, no? Porque en el fondo uno actúa o se ve reflejado en el otro, y si ese otro no existe, es difícil, no digo que sea imposible, pero cuesta más, ¿o no? Yo por lo menos lo siento así, porque es como, no sé, pongo el ejemplo del tenis. Cuando aparece el Chino Río, Nicolás Massú, todo el mundo quería jugar tenis, pero hasta antes que ellos aparecieran, no había tenistas. Lo mismo pasó después cuando la generación dorada, Alexis Sánchez, todos querían ser Alexis. Y con el tema de la discapacidad pasa un poco eso. No hay referente. No tenemos gente que uno diga, oye, mira, este está empoderado y es uno más. Cuesta mucho dar con un ejemplo a seguir, porque no están las condiciones también. Claro. Bueno, ahí Constanza. uno de los otros talleres que tenemos es el taller de extensión, justamente en donde damos charla una vez a la semana y invitamos precisamente a personas con discapacidad que pueden ser referentes y que ya están incluidos en el ámbito laboral y que les pueden dar testimonio a los jóvenes para que ellos se puedan ir motivando y aumentando su autoestima y creyendo que en el fondo sí en un futuro pueden lograr las metas que se propongan. Sí. Constanza, y con respecto a ya en sí a la colocación laboral, ya comentaste que las empresas privadas le ha costado un poquito por la temática de accesibilidad, ¿cierto? Y el ámbito público, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve Sofía? Bueno, la verdad es que este año nos hemos interiorizado más en el tema de los organismos públicos. Hemos tenido reuniones con distintos municipios y gobernaciones, con las INJUV también. Pero la verdad es que ahí se avanza bastante lento porque el sistema público es más burocrático. Entonces nos dicen que ya tienen alianzas con otras instituciones, que ya no tienen espacio para más, por ejemplo, o que no tienen vacante en este momento para contratar a personas. Entonces hay que estarle haciendo un proceso de seguimiento, insistiendo. Y en ese sentido ahí las empresas privadas tienen ventaja porque al menos tienen un poco más de disposición para poder seguir avanzando con el tema. Entonces ahí sí ha sido más difícil llegar al sector público. Esperemos que con el paso del tiempo vaya mejorando eso un poco más. Sí, porque hay muchas personas con discapacidad de nuestro programa que les gustaría trabajar en el sector público, en municipalidades, en oficinas para la discapacidad.
Entonces nosotros queremos ayudarlos a cumplir ese sueño, pero ahí tenemos una tarea difícil. Mira, yo que estoy ahí te digo, no se pierden de mucho, ¿ah? No es la gran maravilla. Pero sí, las lucas no son malas, dijo el pato. Creo que, bueno, desde la experiencia, creo que muchas veces el temor de poder encontrar a personas en condición de discapacidad que sean funcionales. Sin ponerme el parche en telería, yo participo, yo soy parte de la oficina de inclusión de mi comuna, y sí, creo que el temor de poder otorgar, primero que todo, una colocación laboral efectiva y sobre todo que esa persona en condición de discapacidad sea eficaz en su trabajo, creo que es por ahí donde muchas veces los servicios públicos no abren muchas colocaciones laborales, por el mismo temor de ser ellos juzgados de no son efectivos en su trabajo. Por ejemplo, en temáticas de inclusión, si yo no soy efectiva en lo que estoy trabajando, lo más probable es que también aquejen al municipio en donde estoy, que digan, pucha, ¿para qué tienen esta señorita si no es funcional? Entonces yo creo que también hay una especie de un temor también a no tener la capacidad de tener personas funcionales en lo que es discapacidad, porque ojo, ahí muchas veces hay empresas que tratan de cubrir los cupos, pero prácticamente con trabajos muy pequeñitos, muy... Llevando la hoja para la fotocopiadora. Exacto, solamente como para cumplir. Entonces, por el otro lado, por el sistema público, es mucho más visible la colocación laboral. Entonces, ellos tienen que tener mucho cuidado de encontrar una persona idónea para el puesto que están solicitando y que tenga una condición de discapacidad. Pero, ¿sabes qué? Perdón, yo ahí, no sé, hago el contrapunto de acuerdo a mi experiencia en el Congreso y ojalá que nos estén escuchando. El problema que falta ahí es que no existe, por lo menos en el Congreso hablo ahí, si bien hay gente que está encargada como de monitorear, no existe el acompañamiento para el equipo de trabajo donde se inserta esta persona. Porque en donde estoy yo, llegaron un par de chicos con síndrome de Down y te dicen, ya, ellos van a trabajar con ustedes. Y se van. Entonces, como en la parte de prensa es todo para ayer, los tienen llevando la hoja a la fotocopiadora. Esa es la pega que los tienen haciendo. Cuando en verdad, por ejemplo, otros niños que fueron bien incluidos están en el departamento de protocolo y ellos reciben a las autoridades extranjeras, porque también uno no puede trabajar en cualquier cosa. Y quizás yo creo que el problema parte por ahí, porque más que miedo es que tampoco hay claridad de qué uno puede hacer y tampoco hay claridad de dónde lo puedo colocar. Yo creo que ese es el problema, que no tenemos una conciencia de un todo de cómo insertarnos todo en la sociedad, porque por ejemplo yo soy periodista, pero yo no puedo ir a cubrir el conflicto de Ucrania con Rusia. Me llegarían 2 balazos y no me doy ni cuenta. También pasa por ahí. No sé qué Claro, claro, pero por eso están programas como Sofía que precisamente buscan ir perfilando la funcionalidad de la colocación laboral. Claro, Y y por esa es eso la idea también está de... la nueva ley que también Claro. va exigiendo a las empresas a tener estos profesionales que incorporen a personas con discapacidad en su área. Claro, Esa es esperemos la que idea, sea... por ejemplo, poder, por ejemplo, al sector público ofrecerle talleres de sensibilización para que justamente puedan interiorizarse más en esos temas. El tema es que a veces dicen que no tienen presupuesto para eso, entonces... Y la ley es perversa, porque la ley de inclusión laboral dice que se puede contar con el 1% siempre y cuando la materia del trabajo así lo permita. Y con eso se sacan el pillo. Claro, sí, hay varias empresas que justifican el no cumplimiento porque dicen que no tienen cargo que pueda cumplir una persona con discapacidad. Y como están las famosas figuras de las adecuaciones, ¿cómo es? Adecuaciones ¿Ajuste necesarias. razonable? Eso. ¿Quién define eso? ¿Quién define lo que es razonable y lo que no? Sí, hay mucho que avanzar también en ese tema porque además en el sector público pasa que hay personas que llevan trabajando mucho tiempo en los cargos, entonces obviamente no van a necesitar a nuevas personas, entonces siempre se quedan los mismos, Claro. entonces se van rotando. Sí, por eso hay que notarlo todo. Sí. Constanza, yo te quería consultar. Me está preguntando una amiga. Me hizo la pregunta ayer porque ayer estuve en otra transmisión con Rodrigo y Francisca, que son también parte del equipo de Sofan. Estaba ahí en el live que hizo la corporación Prodivi. Prodivi.
Sí. Y mi amiga me preguntaba si una persona sordo-ciega podía postular al programa Sofía. Ahí es un poco más complejo porque ahí sí o sí necesitaría el apoyo de un monitor que esté en su casa. Porque, claro, podríamos tener intérprete, pero el intérprete las señas se tienen que ver. En cambio, las personas sordo-ciegas tienen que hacer las señas en sus manos. Entonces, para un programa presencial, sí, no habría problema, pero Sí. online es mucho más complicado. Claro, bueno, ella es sordo-ciega, pero sí escucha, igual todavía distingue las voces. Solo que necesita un poco de apoyo porque, por lo menos por las plataformas como Zoom, le cuesta un poco más. Pero, pero sí, como tú dices, necesitaría un apoyo para algunas cosas que, por ejemplo, si está en una clase y si no la pudiera entender, necesitaría ahí el apoyo. Claro. Bueno, la invitación siempre es a que postulen las personas y después nosotros ahí vamos analizando caso a caso. Caso a caso, claro. Así es. O sea, nunca es malo postular, nunca es malo Claro. atreverse a poder incursionar en estos tipos de programas para poder ir aprendiendo también. O sea, como decía acá, el porcentaje de colocación laboral no es el 100%, es bastante alto, sí, pero nunca es malo estar siempre en capacitación y fortaleciéndose en el área laboral. Claro, sí, nosotros siempre le decimos a los beneficiarios que nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para apoyarlos en conseguir un empleo, pero obviamente no se los podemos garantizar a todos, porque no depende 100% de nosotros. Pero sí promovemos también que ellos busquen trabajo de manera autónoma también, que hagamos una búsqueda paralela, que nosotros nos reunamos con las empresas, pero que ellos también puedan postular empleos por su cuenta, porque hay veces que ellos tienen resultados más rápidos que nosotros. Así es. Constanza, bueno, nos están quedando poquitos minutos para terminar el programa y quiero que reforcemos algunos puntos claves del programa Sofía de la empresa Sofan. Quiero que nos cuentes un poco acerca de los requisitos que tienen que tener los postulantes. Si yo, por ejemplo, mi caso personal, yo que estoy trabajando ya, ¿podría postular a este programa? No, las personas que están trabajando con contrato no pueden postular porque precisamente lo que promovemos es después poder ayudarlos a encontrar un empleo. Entonces, si ya lo tienen, además que tampoco podían dedicarle tiempo a los talleres. Entonces, ese es uno de los requisitos, que puedan dedicar al menos 10 horas semanales al proceso de formación, que generalmente va a ser de lunes a jueves, entre 4:30 a 8:30 de la tarde. Y bueno, también que tengan obviamente un computador, porque para las clases de habilidades digitales no es suficiente el celular, y también que tengan idealmente una buena conexión a internet, porque obviamente como todas las clases son online van a necesitar conectarse a las plataformas, idealmente que no estén estudiando en la universidad, porque nos pasó el año pasado que estaban estudiando, al final priorizaron su carrera obviamente y no los pudimos colocar laboralmente. Claro. Y bueno, si son personas migrantes que tengan root chileno también, porque eso es lo que se necesita para poder contratarlo después en una empresa, y que tengan idealmente, como decía yo, entre 18 a 29 años, pero también somos flexibles y hemos seleccionado personas hasta de 30. ¿Y es necesario que tengan credencial de discapacidad o eso es optativo? En el formulario se les pregunta, al menos que puedan tener un documento que acredite su discapacidad. Si no es la credencial, puede ser un certificado médico, del registro civil, puede ser otra documentación. Excelente. Y que no se les corte la luz. ¿Ah? También. Que tengan el Así. computador cargado. También. Por lo menos. Oye, Requisito, ahí va a tener que ponerlo como requisito en la letra chica. ¿dónde los postulantes pueden informarse de los alcances del programa Sofía? Bueno, tenemos nuestra página web que es www.sofan, que es como sofá pero con una N final, sofan.cl. Ahí están las bases de la postulación, ahí están con más detalle todos los requisitos, y está también el formulario de postulación que pueden ir respondiendo. También hay un número de WhatsApp en la página web donde ustedes se pueden dirigir si es que necesitan algún tipo de ayuda o orientación personalizada para postular. Maravilloso. Excelente. Y para finalizar, si nos puedes repetir cuándo termina el proceso de postulación a esta segunda convocatoria.
Sí, el día 15 de junio se cierra la postulación, así que quedan exactamente 2 semanas, así que ojalá que puedan postular pronto. Entonces, solamente invitar a los chicos que quieran participar, fortalecerse, ¿cierto?, en temáticas de inclusión laboral. Nunca es malo, como hemos estado diciendo, la capacitación, fortalecerse en el área emocional, laboral, legalmente hablando también, y obviamente con todas las herramientas digitales que ustedes también van brindándole por medio de los proyectos. Así que felicitaciones por este proyecto tan positivo. Insisto, yo conozco a varias personas que están en el programa y de verdad que están muy contentos y tienen altas expectativas de poder encontrar trabajo. Sí, esa es la invitación, que puedan postular, bueno, que puedan visitar la página, ver los requisitos y puedan atreverse a postular para ser parte del proceso de formación. Así que, bueno, si eres una persona con discapacidad, tienes entre 18 y 29 años, con flexibilidad hasta 37 y no tienes trabajo, la invitación es que puedas postular al programa. Genial. Francisco no, ya le dijo que no puede. Puch, Así yo que quería no. postular. Tendría que quedarse santo primero. Claro, y Lo no creo que despidan, pues. quieras esa Vamos, Pancho, condición. que lo despidan. No, y además que no cumplo con los requisitos de edad, ¿o no? ¿Hasta qué Está edad? fuera. Bueno, 37. sé flexible hasta los 37. Ah, ya, me quedan 7 años todavía. Les dije mi edad, les dije sin querer. Yo no puedo postular, tengo 18, así que quedé fuera, lo sé. Quedé fuera. Iniciativa muy bonita. Pancho, despidámonos con alguna canción, ¿o no? Siempre nos despedimos con música, ¿o no? Sí, pero antes, bueno, quiero agradecer a Constanza y por supuesto a Cintia, que ahí una gran protagonista también de este programa, destacada en el programa, que no estuvo ahí interpretando incluso cuando nos estábamos atropellando y nos esperó cuando se nos cortó la luz también. Así que muchas gracias también a Cintia por el gran trabajo que realiza día a día con Sofan, en todos los videos, en todos los conversatorios, entrevistas que realiza también Sofan. Así que muchas gracias también por ir accesibilizando también todo el material audiovisual que desarrollan. Yo he recibido material de parte de Sofan, material, videos con audiodescripción, con subtítulos, con intérprete. Así que muchas gracias por ahí también avanzar en esto. Así que eso, muchachos, nos vamos a despedir con una canción. No sé si se quieren decir algo más, se nos está quedando algo en el tintero. Sí, yo agradecida enormemente de volver, de estar contenta aquí con ustedes nuevamente, chicos. Le hacía falta algo femenino. Sí. Y sobre todo contentísima de escuchar los avances que poco a poco estamos teniendo en nuestro país en temáticas de accesibilidad e inclusión. Así que felicitaciones y de verdad muchas gracias. Yo me despido, contento de haber participado en una nueva aventura. Y recuerden, chiquillos, que el límite es nuestra imaginación. ¿Por qué canción nos vamos, Pancho? Pancho. Oye, Aquí estoy. Nos vamos a quedar con una canción de María José Vergara. Que se llama Canción Sin Miedo. Bueno, nos quedamos con eso y terminamos la transmisión, por supuesto, de este live por Facebook. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.